Bully Magnets presenta... Con el reciente escándalo del Chicharito Hernández, una discusión interesante surgió en internet. Y no estoy aquí para hablar sobre el contenido de sus declaraciones, sino de la reacción que éstas tuvieron en redes sociales. Y sí, sé que es un tema raro para un canal de historia, pero quédense hasta el final y todo cobrará mucho más sentido. Pero antes de comenzar, tenemos un pequeño mensaje del patrocinador de este video. CyberGhost VPN, con más de 38 millones de usuarios y una calificación muy alta en Trustpilot, es la opción ideal si te interesa tu seguridad navegando en internet. Porque, seamos sinceros, el modo incógnito no evita que tu proveedor de internet, la red de tu trabajo o las propias páginas web te rastreen. Pero con CyberGhost VPN es súper fácil. Activas la app y todo tu tráfico se cifra y pasa por sus servidores seguros en más de 100 países, poniendo una barrera de seguridad y protegiendo tu actividad. Además que también te permite desbloquear contenido. Imagina acceder a Netflix de Estados Unidos desde otro país, con un 50% más de series y películas, al igual que de otras 40 plataformas de streaming, solamente cambiando tu ubicación con un par de clics. Algo importante es que puedes utilizarlo hasta en 7 equipos, así que puedes compartirlo con tus amigos y familiares sin ningún problema. Si te interesa, checa el link que dejo aquí abajo en la descripción. Con él podrás llevarte un descuento del 83% y 4 meses gratis de servicio. Además tienen una garantía de devolución de dinero de 45 días y acceso a atención al cliente 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que todo esté libre de riesgos para ti. Así que dale clic al enlace en la descripción y obtén CyberGhost VPN y comienza a proteger tu vida digital hoy mismo. Para la gente que no esté enterada o para quienes vean esto en el futuro, les doy un poco de contexto. Resulta que en julio de 2025, el Chicharito Hernández, un exitoso futbolista mexicano, subió a sus redes un contenido con mensajes controvertidos, lo cual sacó de onda a muchísima gente y polarizó la opinión de los usuarios de internet con cosas como esta. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarne su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Y como siempre, los comentarios se salieron de control. Se comenzó a generar un montón de contenido derivado en pro y en contra, y poco tiempo más tarde, su club, las Chivas Rayadas del Guadalajara, su patrocinador principal, la marca deportiva Puma, y la Federación Mexicana de Fútbol se pronunciaron al respecto, penalizándolo y deslindándose de sus declaraciones. La cosa escaló tanto que incluso hubo comentarios de la Presidencia de la República, lo cual encendió aún más la discusión pública. Y es aquí donde me quiero concentrar, pues aunque personalmente encuentro estos mensajes sumamente desafortunados y reprobables, lo que quiero destacar es el reclamo que muchos usuarios hicieron en redes, argumentando que se estaba violando la libertad de expresión del futbolista y que además, para muchos, sus mensajes eran verdad y que solo eran una expresión de la opinión pública, es decir, que dijo lo que piensa la mayoría. Pero, ¿opinión pública es lo mismo que lo que piensa la mayoría? ¿Y se coarta la libertad de expresión cuando libremente puedes reproducir un mensaje en millones de dispositivos por todo el país? Bueno, para responder a esas preguntas, lo más conveniente es hacerlo desde el punto de vista de la filosofía de la comunicación y de la historia. Así que comencemos con un poco de... ¡Contexto histórico! Nuestra historia comienza entre el siglo XVII y XVIII en las ciudades más prósperas de Europa. Allí el ascenso del comercio y los principios de la Ilustración comienzan a crear una nueva clase social, de personas con recursos económicos y conocimientos de forma paralela a la aristocracia y a las monarquías, la llamada clase media o burguesía. Y es que en ese entonces la monarquía tenía el poder, por lo que si no eras parte de las cortes o la realeza, tu acceso a la justicia, la riqueza y muchas otras libertades iba a estar ciertamente limitada. Así que el hecho de que los artesanos, los comerciantes y los industriales comenzaran a tener su propia esfera de influencia era todo una novedad.
Dentro de estos círculos fue donde comenzó a crearse un nuevo espacio de discusión y crítica fuera del ambiente de la realeza y sus cortes, a la vez que también estaba fuera del pueblo y las visiones populares, por lo que se creó un nuevo espacio de opinión, basado en la ilustración, la razón y la conveniencia económica. Estos grupos de burgueses se crearon en muchas partes del mundo y de hecho su existencia fue parte fundamental para las revoluciones que fueron quitando poder a las monarquías a lo largo del siglo XVIII y XIX, tal como pasó en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, México, España, Argentina o Alemania, solo por mencionar algunos. Curiosamente, sus lugares de encuentro eran los bares y cafeterías, en donde no cualquiera tenía el poder económico para entrar, y donde se discutían las nuevas ideas de ciudadanía, democracia, libertad de prensa y derechos civiles. Es allí donde nace el concepto moderno de opinión pública, un espacio fuera de los criterios del gobernante y fuera de la opinión popular. Es más bien la opinión de aquellos con recursos, con propiedades y de aquellos que argumentaban con el uso de la lógica y el razonamiento. Y sí, suena súper pretencioso, pero los intelectuales de la burguesía argumentaban el poder de la practicidad por encima del de la tradición, el de la libertad económica sobre el proteccionismo de los reinos, y la adquisición de derechos individuales como ciudadanos por encima de los estamentos y las clases dentro de la nobleza, por lo que la manifestación de la burguesía dejaba clara la manifestación de un nuevo poder social. Y es que, como dice el historiador y filósofo Jürgen Habermas en su libro de Historia y Crítica de la Opinión Pública, se concibió una esfera pública como un sitio intermedio entre la sociedad civil y el Estado, y en donde se crean ideas públicas que rebasan el control del gobierno y buscan un punto de vista universal. Desde ese punto de vista, la opinión pública era el discurso de la sociedad burguesa con el que mostraba sus demandas a los reyes y monarcas. No lo hacían de forma directa, porque no había espacios para ello, pero sus ideas y discusiones se propagaban junto con las redes de comercio por todo el mundo. Y evidentemente las clases gobernantes eran conscientes de este fenómeno, pero tenían ciertas concesiones al respecto. Por ejemplo, en el Virreinato de la Nueva España, en México, hubo una moderada libertad de prensa, principalmente durante el siglo XVI y XVII. Obviamente no era como que cualquiera pudiera publicar lo que quisiera, pero folletos como La Hoja Volante eran ejemplos de opinión, noticias y publicidad que circulaban sin problemas. Sin embargo, para el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, eso se acabó, pues se temía que las ideas de la Ilustración, como la democracia, la república y la ciudadanía, causaran disturbios dentro de los territorios americanos, cosa que finalmente sí pasó, a pesar de la censura. En ese momento, en América y Europa, se entendían los términos público, vida pública y opinión pública como armas en contra de las monarquías. La idea de la opinión pública se usaba como el resultado de una discusión racional y no meramente emocional o tradicionalista, por lo que esa opinión pública justificaba que se reprodujera en forma de la libertad de prensa. Dicho de otra manera, la burguesía defendía una superioridad intelectual, que era sinónimo de progreso, y hacía ver a quienes lo censuraban como defensores de un pasado estancado, retrógrada e ineficaz. Pero viendo todo esto, vale la pena preguntarse, entonces, ¿qué es la opinión pública y qué es la libertad de expresión? Bueno, como resultado de todo esto y luego de las luchas de independencia durante el siglo XVIII y XIX entre América y Europa, se creó un concepto más sólido de lo que era la opinión pública. Según Habermas, uno podría pensar que la opinión pública es lo que piensa la mayoría, pero no. La opinión pública es el resultado de una deliberación intersubjetiva, y el resultado que surge de allí, idealmente, muestra el punto medio entre lo que es moralmente aceptable con lo que es justo para un grupo. Y sí, dicho así suena complicado y sin sentido, pero vamos por partes. Lo que quiere decir parte de la idea de la intersubjetividad, que no es otra cosa que el contexto común entre las personas. Por ejemplo,
Cuando hablamos, no solo tomamos las palabras de forma literal, tomamos también en cuenta el tono en el que se habla, el lenguaje corporal e incluso el momento en el que se dice algo. Esa capa extra de contexto le da un significado adicional a las cosas que se dicen. Otro ejemplo de intersubjetividad es como cuando un grupo de amigos tiene un chiste local y lo utilizan constantemente para comunicarse, a pesar de que si tomas ese chiste de forma literal no tenga ningún sentido. Es decir, el chiste y la comunicación surgen a partir del contexto, no del mensaje y las palabras literalmente. Con eso en mente, podemos entonces decir que la opinión pública es el resultado de la intersubjetividad moral de un grupo, y que eso a su vez se materializa con lo que se le considera intersubjetivamente como algo racionalmente justo. Como pueden ver, la opinión pública habla de lo que es racionalmente justo y atado naturalmente a lo que es intersubjetivamente moral. De otro modo, lo justo sería irracional, desproporcionado y colectivamente inmoral. Sin embargo, la opinión pública solo puede existir cuando es expresada y compartida. De allí que la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libre manifestación de ideas y la libre manifestación sean indispensables para la formación de la esfera pública y finalmente para la obtención de la opinión pública. En un sentido filosófico, la libertad de expresión no es solo tener derecho a decir lo que uno quiera, sino que lleva la responsabilidad indispensable de conectar el mundo de las ideas con el mundo de la realidad tangible. De allí que no solo se trata de decir cualquier cosa, sino de expresar las experiencias y valores cotidianos para compararlos con otros y así encontrar coincidencias universales. Lo que quiero decir es que con los miles de mensajes e ideas que nos da la libertad de expresión, idealmente deberíamos de poder encontrar lo que es universalmente común, y en función de ello encontrar el punto medio entre lo moral y lo funcional, y así percibir lo que ve toda la sociedad. O dicho de otra manera, podríamos revelar la verdadera opinión pública. Interesante. Sí, realmente es algo interesante, pues estamos hablando sobre cómo nuestra percepción de la realidad se manifiesta a través de nuestra libertad de expresión, y eso nos permite encontrar puntos universalmente comunes en nuestra sociedad, aunque la realidad es que esa universalidad es permanentemente cambiante e inalcanzable. Esta conversación se desvía hacia temas de cómo se forma la política y la legitimidad de la democracia, pero no iremos por ese camino en esta ocasión. Más bien me detendré en un punto que prevalece desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y es el de la disparidad de grupos o intereses que crean la opinión pública. Y esto es muy importante, porque cualquiera puede ejercer su derecho a la libertad de expresión, pero no cualquiera tiene los medios para reproducir un mensaje de forma consistente. Por ejemplo, del siglo XVIII a inicios del siglo XX, necesitabas influencia, contactos y acceso a una imprenta, mientras que en el siglo XX muchas más personas ya tenían acceso a una imprenta, pero solo unos pocos a la radio o a la televisión. Más aún, en el siglo XXI, con el internet y las redes sociales, muchos tienen acceso a la tecnología, pero pocos pueden tener el prestigio, la fama o pagar por la viralidad. A esto Habermas le llamó patología de la opinión pública, pues son justamente las desigualdades, como las económicas, políticas, mediáticas o tecnológicas, las que contaminan la libertad de expresión y por lo mismo obstaculizan el descubrimiento de la verdadera opinión pública. No solo eso, la existencia de esa asimetría excluye a otros grupos sociales legítimos que pueden ser numerosos y hasta mayoritarios, por lo que al no tener acceso a la tribuna pública, al prestigio o al empuje de intereses privados, se les invisibiliza, y la opinión pública resultante en realidad no refleja la realidad del mundo, y por lo tanto corrompe el punto medio de lo moral y lo funcional. Dicho de otro modo, imagina que pudieras escuchar a todas las opiniones. Eso te permitiría percibir la verdad de la sociedad. Pero en los hechos no es así.
Hay ruidos, hay intereses y la opinión pública creada desde grupos de poder de todo tipo, lo cual corrompe nuestra percepción de la realidad y crea un permanente estado de crisis, confusión y conflicto. Así, con todo lo que aprendimos hoy sobre libertad de expresión y opinión pública, podemos regresar al tema del principio sobre el Chicharito y respondernos a algunas preguntas. Primero, podemos respondernos si la libertad de expresión del Chicharito fue atacada. También nos podemos preguntar si el mensaje que dio el Chicharito responde a la opinión pública. Y finalmente, podemos preguntarnos si la reacción masiva que tuvo el Chicharito, tanto a favor como en contra, responde a su estatus de personaje famoso o solamente es ruido que hay en la red al que todo el mundo decidió participar. Y eso nos distorsiona de percibir la realidad de la opinión pública. Muy bien, sé que las preguntas de hoy están muy random, así como el tema, pero quería variar un poco y hablar un poco de filosofía de la comunicación y de historia. Así que espero que les haya gustado mucho. Pasen aquí abajo y participen. Además, recuerden que en la caja de comentarios está el link de nuestro patrocinador de hoy, donde podrán encontrar la oferta de CyberGhost VPN. No lo dejen pasar y participen. En fin, en esta ocasión el video se puso denso y filosófico. Espero que les haya gustado y no haberlos confundido mucho con temas de este tipo. Sé que es algo diferente, pero quería hacer la prueba utilizando el clickbait de lo que pasó con el Chicharito para hablar de algo que es más interesante e importante, como lo es la comunicación, la opinión pública y la libertad de expresión, que normalmente son temas muy importantes, pero que por sí mismos no son muy populares. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y para que pueda seguir haciendo estos videos en compañía de mis compañeros de Bully Magnet, apóyennos con el Patreon, con los miembros de comunidad, suscribiéndose, dejando sus comentarios, para que podamos seguir haciendo estos videos semana a semana, junto con los shorts, junto con las efemérides que salen en nuestras redes sociales, junto con los videos semanales y nuestro podcast que sale 2 veces a la semana. Todo aquí abajo en la descripción, síganos por ahí y pues sigamos haciendo del internet un lugar menos tonto. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima.